Génesis 39. Voy a leer para ustedes los primeros 4 versículos de Génesis 39. Dice así la palabra de Dios, Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. En esta noche quiero que estudiemos un poco este personaje. Sin duda, si usted tiene tiempo ya en el Evangelio, forma parte de una iglesia, ha conocido pues este personaje que vamos a estar mirando, estudiando esta noche, José, hijo de Israel, hijo de Jacob. Y José pasó muchas circunstancias adversas, muchas dificultades en su vida desde su juventud. Sin embargo, tuvo cualidades, tuvo características que lo llevaron a ser usado por Dios y que sin duda su historia quedara plasmada aquí en el libro de Génesis y que inclusive su vida fuera comparada como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero en esta noche hablarle, hermanos queridos y amigos que están mirando esta transmisión, de cualidades de un buen mayordomo. Cualidades de un buen mayordomo. Vamos a orar y pedir la guía y la bendición de Dios. Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque un día más nos das en este terreno. Queremos agradecerte, Señor, tu amor, tu misericordia al dar a tu Hijo en rescate por este mundo perdido. Gracias, Señor, porque un día nos alcanzó la salvación. Entendimos nuestra condición de pecadores perdidos. Tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguyó, nos convenció y por tu gracia alcanzamos la vida eterna. En esta noche, Señor, por delante tenemos el mensaje. Te pedimos, Señor, que sea usted ministrando a cada corazón que está viendo esta transmisión. Que usted hable, Señor, a su pueblo, a su iglesia. Que usted nos ayude, Padre, a actuar, a vivir, a imitar la vida de estos hombres de Dios que han quedado como ejemplo, Señor, para que nosotros podamos ser canales de bendición, podamos ser usados, Señor, en su mano para la honra y gloria de su nombre. Te pido, mi Dios, que usted quite toda palabra que no sea de edificación de mi boca, de mi mente, y que sea usted hablando en esta noche y que su nombre y su palabra sea glorificada. Te lo pedimos y damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Encontramos aquí en el libro de Génesis, en un capítulo, 2 capítulos antes, la historia de José. José, hijo de Jacob, uno de los, o el favorito en ese contexto cuando comienza la historia de José, un muchacho que estaba allí pues en casa, amado por su padre, ya entrado en años, pero un muchacho con un corazón diferente, un muchacho en el cual Dios había puesto su mirada porque tenía propósitos que cumplir a través de él para con su familia y por supuesto para con el pueblo de Israel. Cuando comenzamos la lectura ya ha pasado algún percance, una situación importante en la vida de José, como fue la traición,
como fue que sus hermanos materializaran su odio, su inconformidad, su envidia, porque Dios pues tenía un favor en la vida de este muchacho, de este hombre joven José. Encontramos pues que Dios comenzó a revelar planes y propósitos a través de los sueños de José. Él, siendo joven, los platicaba con su familia, con sus hermanos. No entendían de qué se trataba este asunto de estos sueños, y como quiera, pues ellos alimentaban en su corazón envidia y llevaron a que José fuera vendido como un esclavo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevaron hasta Egipto. Ahora, ¿qué cualidades vamos a ver en esta noche en José que nos pueden servir a nosotros, hermanos queridos, como buenos mayordomos? Es importante, hermanos, que nosotros podamos tener una vida administrada conforme a los principios de la Biblia y conforme pues al agrado y a la voluntad de Dios. Encontramos un contexto muy difícil para José, pero sin embargo vemos que Dios se mantuvo con José en todo tiempo. Dios estuvo con él, Jehová estaba con él, bendecía su mano, le guardaba hasta aún pues en momentos en que su vida corría peligro, Dios le preservó la vida. ¿Qué cualidades vemos en un buen mayordomo? No comenzó aquí, mis queridos hermanos, cuando llega a Egipto y es comprado por Potifar como un esclavo. Comenzó desde ya cuando él estaba en casa de su padre con su familia. Vemos que desde el versículo 1 del capítulo 37 de Génesis hasta el versículo 11 se desarrolla allí pues la historia de los sueños, cómo él los platica, y los hermanos pues albergan en su corazón aborrecimiento hacia José. En el versículo 13 vamos a encontrar una característica, una cualidad en este muchacho que fue el mayordomo de Potifar en Egipto. Dice allí el versículo 13 del libro de Génesis capítulo 37, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Queridos hermanos, cuando revisamos la historia de José desde el capítulo 37 y culminando el libro en el capítulo 50, vamos a encontrar una característica recurrente que no varió a pesar de que humanamente tenía justificación para cambiar su carácter, inclusive tratar de él hacer algo por cambiar las circunstancias. Él se mantuvo, y vemos aquí que él era un muchacho que estaba siempre dispuesto, que él era un muchacho que estaba allí a disposición de su padre. Encontramos que su papá le da un encargo: necesito que vayas a ver a tus hermanos a Siquén, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Hermano, la primera cualidad que yo quiero dejarles en esta noche para ser un buen mayordomo, para ser un buen siervo de Dios, para entender y que Dios nos pueda usar, es que un buen mayordomo es sumiso. Un buen mayordomo es obediente. Un buen mayordomo está bajo autoridad, pero lo que resalta aquí es la sumisión a la autoridad. Porque todos en este mundo, hermanos y amigos que están viendo, estamos bajo la autoridad de Dios. Aunque usted cree que se mande la gente y que los líderes mundiales y que en la humanidad aparentemente está siendo
algo propio de su voluntad, pues déjeme decirle que por encima de toda la creación, por encima de todos los hombres, está el Dios creador. Él está sentado en su trono. A Él no se le ha escapado nada. Es distinto pues estar bajo autoridad como estamos todos. Nadie puede escapar de la autoridad de Dios. Si te vas a la montaña, pues ahí está Dios. Si desciendes a lo profundo, ¿verdad?, de un valle, allí está Dios. Si te adentras a una cueva, allí está Dios. Su autoridad es suprema y soberana por encima de todo. Hermano, esta cualidad de un buen mayordomo escasea en nuestros tiempos. Esta cualidad de sujeción, de sumisión, es lo que ha traído lamentables consecuencias a la humanidad. Es decir, la falta de esta cualidad, la falta de personas sumisas a la autoridad. José era un joven y fue un mayordomo sumiso. Usted puede decir, yo estoy bajo autoridad. Sí, pero ¿estás sujeto a esa autoridad? Yo estoy bajo autoridad, sí, pero ¿eres obediente a esa autoridad? Joven, tú eres hijo y tienes autoridad mediata en tu casa. Y tú dices, yo tengo un padre, una madre, yo los amo, pero ¿eres sujeto a esa autoridad? ¿Eres sumiso a esa autoridad? Te hacen un encargo y contestas de manera afable, sujeta, sumisa. Hermano, el asunto de la mayordomía es tan amplio y lo que vamos a ver en esta noche es la aplicación de una manera personal. Si somos buenos mayordomos, pues Dios va a prosperar muchas cosas en nuestra vida. Cosas no salen bien, hermanos queridos, y amigos que están mirando esta transmisión, porque no estamos aplicando la Biblia en nuestra vida, porque no estamos siguiendo los consejos de este bendito libro. Cosas fueran muchísimo mejor en cualquier área de nuestra vida si siguiéramos el consejo de la palabra de Dios. Encontramos que este mayordomo, que José, era un hombre sumiso, un hombre que no cuestionaba el mandado, no refunfuñaba, no murmuraba, no criticaba. Estaba hablando su padre y él obedecía. Estaban dándole una orden y él sumiso la acataba. Mis queridos hermanos, Dios no apoya, Dios no respalda la insubordinación. Dios es muy estricto, queridos hermanos y amigo que está mirando esta transmisión, con un corazón rebelde, con un corazón que siempre anda inconforme, con un corazón que siempre le está buscando la esquina al mandato, a la instrucción. Hermanos queridos, si queremos ser buenos mayordomos, tenemos que estar sujetos a nuestro jefe. Tenemos que estar sometidos a su autoridad. Y tenemos que someternos a las autoridades que Él ha puesto. Porque ninguna autoridad, mis queridos hermanos, está si Dios no así lo permite. Vemos que José estuvo sumiso. Versículo 14 de Génesis 37. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén, porque esa era la información que tenía Israel de sus hijos, y por lo tanto él lo envió a ese lugar. Pero dice allí el versículo 15: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas?
José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. José cumplió la orden de ir al lugar que su padre le dijo. Pero el objetivo no era llegar hasta el lugar. El objetivo era que él buscara encontrar a sus hermanos. Y cuando estaba allí en ese campo, en ese lugar, en Siquem, andaba busque y busque, errando y de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y dónde estarán estos? Alguien lo vio y le dijo: ¿qué buscas? Y él le dijo: busco a mis hermanos. Hermanos, y esto es algo que debemos resaltar. No solamente él fue sujeto a la autoridad, cumplió con ir como le dijo su papá Jacob, sino que él se mantuvo hasta cumplir el encargo. La segunda cosa, hermanos, para ser un buen mayordomo, una cualidad de un buen mayordomo, es que es diligente. No se queda nomás allí como que bueno, llego, pues no están, pues me voy. No, papá, sabes que fui a Siquem, pero yo no los vi. Mire, esta historia me suena muy conocida en mi casa. Los hijos a veces somos así. A ver, hija, hijo, anda a ver, tráeme aquello. A ver, ¿dónde está mamá? Pues allí en la repisa, en el de este, dicen aquí. Y uno, bueno, ¿cuál será el de este? Pero va el muchacho, la muchacha y mira ahí, si no está ahí al alcance, pues no lo hallé. No lo encontró, no hay. Y siempre sucede que va el padre y la madre y lo halla, y en el lugar donde estaba. Yo no sé cómo pasaba eso, a mí me pasaba mucho. Pero ahora yo estoy de este lado y ahora yo lo hallo. ¿Pero por qué lo hallo? Bueno, porque se indaga, se busca, se es diligente. Hermano, cuando nosotros nos dan un encargo, un mandado, debemos ser diligentes, no quedarnos ahí nomás. Ir más allá, buscar, preguntar, indagar y llegar al objetivo. De esa manera podemos ser buenos mayordomos. De esa manera podemos hacer las cosas bien. De esa manera podemos quedar bien, glorificar a Dios con nuestra vida, mis queridos hermanos. José era un hombre diligente. Ya después usted puede seguir la historia. Allí lo reciben y pues conspiran contra él y lo venden. Y ya estando en Egipto, en el versículo 1 del capítulo 39, vemos que Potifar lo compra y lo lleva hasta su casa. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermano, cuando leemos esta historia con una lectura rápida y no nos detenemos a ver el corazón del personaje, las circunstancias del personaje, desechamos cosas valiosas que podemos aprender de los personajes de la Biblia. Encontramos aquí a un José traicionado, encontramos aquí a un José desterrado, encontramos aquí a un José con todo en contra para amargar su vida y su corazón, pero él se quedó con lo mejor. Él prefirió seguir haciendo lo que debía hacer, que era agradar a su Dios en cualquier circunstancia. Hermanos queridos, no hay justificación para que tú y yo actuemos de una manera distinta bajo la circunstancia, porque Dios es el mismo en todo momento. Dios sigue allí. Y José hizo algo que nosotros debemos imitar: quedarnos con Dios. Quédate con Dios. Te abandonan, quédate con Dios, Dios está contigo. Te traicionan, quédate con Dios, Dios está contigo. Hay escasez, quédate con Dios, etcétera. Cualquiera que sea su situación, quédese
Con Dios. Porque si nos quedamos con Dios, tenemos todo. Todo a nuestro favor. Dice allí que Jehová lo prosperaba. Él pudo haber sido un esclavito más de esa casa de Potifar. Quizás habían otros que tenían años allí en esa casa, aparentemente sirviendo. Pero llegó él y marcó la diferencia. A lo mejor para él era denigrante, después de ser un hijo de papi, después de tener buenas cosas en casa, después de ser el consentido de papá. Ahora era un esclavo, ahora lo mandaban, ahora quizás tenía cadenas, pero él se quedó con el Señor. La segunda cualidad, la tercera cualidad que vamos a ver en esta noche de un buen mayordomo es que es sabio. Amén. Dice allí que Jehová estaba con José. Y no solamente era un dicho, dice el 3 que su amo vio que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Mire, dice el Proverbio 13:20 que el que anda con sabios, sabio será. Él andaba con el Señor. El Señor andaba con él. La fuente de su sabiduría era el Señor. Hermano, batallamos muchas veces en tomar decisiones y administrar nuestra vida personal, o aplíquelo en su lugar, en su empresa, en su trabajo, con sus hijos, etcétera. Es porque no vamos a la fuente de la sabiduría. Hay que tomar decisiones. Lo peor que nosotros podemos hacer es no tomar decisiones, pero esas decisiones deben ser tomadas bajo la sabiduría de Dios. José estaba con el Señor. Por lo tanto, esto demuestra que era un mayordomo sabio. Mire, Potifar no era cualquier persona. Potifar era un oficial de la guardia del rey de Egipto. Y cuando él vio a ese muchacho, él vio en él cualidades que él practicaba. Él vio en él cualidades. Él vio en él algo distinto. Él vio en él que a pesar de que él tenía muchos dioses en Egipto, él tenía solo uno, y ese Dios para él era suficiente. Ese Dios para él era todo. ¿Qué características? ¿Qué veía en él? Probablemente lo veía orando por la mañana. Probablemente lo veía allí meditando. ¿Qué haces, José? Estoy orándole a mi Dios. Estoy dándole gracias a mi Dios. Hermano, esto es algo que nosotros debemos imitar. Sigue diciendo el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José causó una verdadera revolución en el servicio de la casa de Potifar. Quizás cosas no estaban marchando bien antes de que llegara José, pero llegó José y las cosas empezaron a marchar. Llegó José y las cosas comenzaron a funcionar. Potifar dijo, esto es porque él tiene un Dios. Pero aparte, él tiene un corazón sumiso. Lo llamo y él viene. Le digo que lo haga y lo hace. Es inteligente. Pero también, la otra cualidad que quiero dejar, es útil. José era útil. Hermano, un buen mayordomo es útil. Un buen mayordomo va a ser apreciado. Dice allí que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Oh, hermanos queridos, qué bueno fuera
que hubiera alguna distinción en nuestros tiempos para que las compañías contrataran solo a los cristianos. Hermanos, desafortunadamente hoy el nombre de los cristianos está devaluado, no marca diferencia. Cristianos que son flojos en su trabajo, cristianos que son incumplidos al llegar a la hora de su empresa y cristianos que son desordenados en su vida. ¿Cómo va a apreciar el mundo que no tiene a Dios la diferencia entre uno sin Dios y uno cristiano? Tremendo. José no era uno del montón. Hermano, ¿usted es uno del montón? ¿Es uno de los 100 de la plantilla de su empresa nomás? Quizás hasta puede ser uno de los últimos en producción en su trabajo. Wow. Joven, tú que tienes allí el encargo de estudiar, no trabajas porque estás encargado de estudiar. ¿Cómo vas Wow. en tus asuntos académicos? ¿Eres el mejor de tu clase? ¿Te destacas? Hermanos, son cosas prácticas y sencillas que marcan una diferencia en la vida de una persona, pero también impactan una sociedad. También impactan a los que están cerca. Hermano, demos todo porque Dios nos use y donde nos pongan seamos de bendición, seamos útiles. No quieran que nos vayamos, no, que el día que tú decidas, por causa que sea, dejar tu trabajo, tu jefe te diga: ¿y por qué te vas? ¿Qué ocupas? Si quieres, revisamos tu compensación, podemos hacer algo por ti. Qué bonito, hermano. Dios es glorificado cuando los cristianos resaltan, son útiles donde quiera que se paren. José era útil. Dice el versículo 6. Vamos avanzando porque quiero ser un buen mayordomo del tiempo que me dieron. Dice ahí el versículo 6. Y dejó todo, ¿quién? Potifar, lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Hermano, nadie, y usted lo puede saber porque usted a lo mejor no es rico, pero tiene cosas que le pertenecen, cosas que no se lo va a confiar a nadie, quizás a alguien muy cercano, un familiar. Pero José era totalmente un extraño. José ni siquiera era un extranjero, no era un egipcio. Pero mire el grado en que llegó José siendo mayordomo en esa casa, que Potifar le entregó todo. Y dice y añade que no se preocupaba por cosa alguna, sino por lo que iba a comer. Hermano, esta cualidad que vamos a hacer, que vamos a nombrar, es importante. José y un buen mayordomo es confiable. Amén. Es confiable. Hermanos, vivimos tiempos en que todos desconfiamos de todos. Más en el mundo. Pero es triste que también dentro de la casa de Dios todos desconfiemos. ¿Por qué? Hermanos, José tuvo todo en su mano. José tuvo toda la confianza de Potifar. Potifar no se preocupaba. Potifar no perdía el sueño porque sabía que ahí estaba José. Mire, Potifar, que llegaron tantas cosas para el sustento de su casa, ahí le encargo a José. Mire que aquí está una bolsa con dinero, ahí le encargo a José. Y estoy seguro que si le entregaban 100 monedas, cuando 100 monedas Potifar iba a revisar, pues ahí andaban las 100 monedas. Amén. Era confiable. Hermano, muchas veces no crecemos financieramente es porque el jefe
de nosotros no confía. Y no estoy hablando allí del gerente de su empresa, no estoy hablando allí del socio de la empresa, no, estoy hablando del que está allá arriba mirando todas las cosas. No nos confía más porque sabe que no somos confiables. Ahí está. Amén. Mire, yo recibí una vez un consejo para cuando comencé este tiempo de difutación. Me dijo, si quieres llegar rápido a donde Dios te llamó, sé un mayordomo confiable. Amén. Si no tengo más, es porque el de arriba no confía en mí. Porque Él le dio todo. Él le encargó todo. Dice allí el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y vuelve y resalta lo que ya habíamos leído. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Porque él era el mayor, porque él era servicial, porque él era un siervo. Hermano, si tú quieres ser el mayor, pues tienes que ser un siervo. Amén. No quieras la cámara, no quieras los autógrafos, no quieras allí la fama, si no sirve. Amén. Él era el mayor porque él era un buen siervo. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo 9. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Hermano, hay cosas que se nos encargan, en la cual nosotros disponemos, pero hay cosas que están reservadas, que son del jefe. Hay cosas que parece que están al alcance de nosotros, pero no son de nosotros. Aquí vemos, estaba la oportunidad para José. No había nadie en casa, todo aparentemente era de él, pero él estaba claro que había algo que no era de él. Había algo que él no podía tocar. Hermano, yo creo que una de las fallas que como cristianos, y debemos reconocerlo, fallamos en nuestra mayordomía, es precisamente que no somos leales. Es una cualidad importante. Debemos ser fieles. Él estaba en esa casa, pero había algo que él no podía tocar. Hay cosas que están a nuestro alcance, pero no lo podemos tocar. El diezmo no lo podemos tocar. Amén. Le pertenece. Está reservado. No es tuyo, no es mío. Todo lo demás, de los 100, el 90 sí. Haga lo que quiera con los 90, pero esos 10 de esos 100 son de Él. Amén. No los toque, no los toquemos. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, es pecado cuando tomamos cosas que no nos pertenecen y que le pertenecen a Dios. Es pecado. Y las bendiciones van a hallar ese tropiezo, porque si no nos apartamos de ese pecado, no vamos a alcanzar la misericordia, no vamos a prosperar. Y una de las cosas que vemos recurrentemente en casi todos los capítulos que nos habla de José es que Jehová estaba con José y Jehová lo prosperaba, porque era un hombre temeroso. Hermano, a veces tenemos temor y decimos, no, bueno, al cabo ahí, el Señor sabe, Señor, tú sabes, ahí 100 más, 100 menos, 10 o 15. Hermano, lo que es de Dios es de Dios. Amén. José pudo decir, bueno, no hay nadie en casa, esta señora está encimosa, pues vamos a entrarle. No. Él le dijo, mira, esposa de Potifar, yo tengo todo aquí al alcance, pero a ti yo no te puedo tocar. Hermano, era un hombre leal, un hombre fiel. Amén. ¿Encontrará Dios
una mayordomía de nuestra vida con estas cualidades? Sumiso, diligente, sabio, útil, confiable, leal. ¿Tendremos alguna de estas 6? Hermanos, vivimos tiempos muy difíciles. Mire, toda esta sabiduría, todas estas cualidades que tenía José, cuando usted va 2 capítulos más adelante, lo llevaron a él a ser el gobernador de Egipto, de administrar la casita de Faraón, de administrar luego ahí en el capítulo, lo vamos a ver más adelante, que lo envían a la cárcel. Dice el versículo 22, 39, 22, dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos. Si llegaba a una taquería, él era el jefe de la taquería. Si llegaba allí a la conserjería, él era el jefe de la conserjería. Pero ¿sabe por qué es? Porque él tenía cualidades, porque él estaba dispuesto, porque Dios estaba con él, porque él era diligente, porque él era sabio, porque él era útil, porque él no andaba con amarguras. Hermano, muchas veces Dios nos bendice porque andamos con amargura. Ay, y aquí estoy barriendo, y aquí estoy limpiando. Pues si te toca barrer, si te toca limpiar, que quede bien barrido, que quede bien limpio, que digan: oh, pues vamos a llamarlo otra vez a barrer, porque Él es el que mejor barre. Hermanos, necesitamos obreros, necesitamos mayordomos buenos, de calidad. La obra de Dios necesita de hombres, de mujeres fieles que estén dispuestos a entregar su vida, a consumirse en la administración de la obra de Dios, para que gente sea de bendición. Necesitamos misioneros, necesitamos pastores. Familias sufren en el mundo y aún dentro de las iglesias porque no hay hombres que estén dispuestos a ministrar los corazones de esas familias. José, ¿dónde estaba? Él la hacía. Dice el versículo 21 que Jehová estaba con José y le extendió su gracia, le extendió su misericordia y le dio gracia. La última cualidad que quiero dejarles es que un buen mayordomo es aprobado. Amén. Es competente. El de arriba estaba con él. Hermanos, si el de arriba está con usted y conmigo, todos los demás van a estar con nosotros. ¿Quién puede contra él? Hay cristianos que se amargan porque dicen que la tienen agarrada contra mí, es que esto y es que lo otro. Hermano, ¿Dios está contigo? Si Dios está contigo, no hay quien diga no lo que tú hagas de tu mano. No hay quien diga no a lo que tú hagas. Siempre vas a dejar un olor fragante donde quiera que pases, hermano querido. Pero fallamos en ser buenos mayordomos. Fallamos. A mí me gusta lo que dice allí en el capítulo 41. Cuando después él interpreta el sueño de Faraón, ese famoso sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, él le da un consejo a Faraón en el versículo 33. José dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Aquí está, mire la cualidad. Y pongámoslo sobre la tierra de Egipto. Versículo 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y mire lo que dice allí, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire lo que dice el 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio
como tú. Wow, hermano. Que cuando usted le toque moverse de algún lugar, por las circunstancias que sean, la gente puede decir: ¿cuándo encontraremos otro empleado como ese? Oh, ¿cuándo tendré el privilegio de tener un alumno como ese? Oh, ese hijo mío fue de mucha bendición, ya no está, pero hermanos, jóvenes, que Dios nos ayude a tener estas cualidades para ser buenos mayordomos. Amén. Sumiso, inteligentes, sabios, útiles, confiables, leales y aprobados por Dios. Que Dios nos ayude y que Él pueda ayudarnos a tomar y a seguir este ejemplo de ser buenos mayordomos. Amén. Pastor.